Lo dicho, vamos a recibir, en lo que me refiere con el entusiasmo y la alegría de siempre, al autor del libro Tiempos de Cambio, una nueva época y una nueva generación. Está editado por Planeta y el periodista, investigador, docente, escritor Tomás Lin nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Tomás. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto estoy acá. Al revés, gracias a vos por aceptarla. Bueno, el libro es una tontería tan grande como este edificio. Diamante FM está en un edificio. Lo que voy a decir, está muy bien escrito, vos tenés muy buena pluma, lo que hace que inevitablemente cada oración, cuando uno llega al punto final de cada oración, tiene ganas de seguir leyendo. Bueno, me alegro que así sea. Que es lo primero y principal cuando uno escribe un libro, ¿no? Sí, eso es lo que uno trata de hacer, por lo menos. Lo que no significa, pero yo lo vivo como una fortaleza más que una debilidad, que uno esté de acuerdo con cada cosa que se dice en el libro. No es lo que busco, ¿verdad? tampoco. Exacto. No es lo que busco. Yo soy muy consciente de que soy por un lado, periodista que recaba datos, pero también un periodista columnista que opina y tiene enfoque sobre los temas. No pretendo que mis lectores estén de acuerdo con todo lo que digo. No, pero al revés, porque desde ese... Mira, a veces son solo matices que uno dice, pero... a lo mejor desde mi perspectiva con la tuya generamos una nueva mirada sobre las cosas y de eso se trata, ¿no? También, eso es lo que busca el libro. Sí. Bueno, porque vos además hay allí, se podría decir, una especie de reivindicación explícita acerca de la importancia de la democracia liberal republicana. Sí. Bueno, que entre otras cosas consiste en eso. Claro, sí, exacto. Bueno, yo quiero decirles a los queridos oyentes que cada uno de sus capítulos, es decir, desde el inicial a propósito de el nuevo tiempo que nos toca vivir, después las peripecias de los grandes bloques políticos del Uruguay, el Partido Nacional, el Partido Colorado, por supuesto el Partido Frente Amplio, la propia cualidad que presenta y desafíos que presenta la coalición, otros actores de altísima importancia. Mirá, justamente lo estamos conversando el día después que la Corte Electoral anunció que las firmas alcanzan, y cualquiera sabe, esa es casi una trazabilidad histórica, que las organizaciones sociales en el Uruguay, en particular las sindicales y muy fuertemente el PIT-CNT, es un actor de inmensa importancia, ¿verdad? Y eso también está aludido por este libro. Para desembocar quizás en zonas que tienen que ver con necesariamente qué es lo que se le presenta al Uruguay delante, ¿no? Desde el punto de vista regional, desde los desafíos económicos, el empleo, la producción, la inserción internacional, y como si fuera poco todo esto en el marco de una pandemia. Todo, sí. Cada una de esas cosas son lindas para charlar, ¿no? Sí. Cada uno daría para un libro, ¿no? Tomás, ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué sentiste que estaban dadas las condiciones de ese tiempo de cambio que vos, a modo de hipótesis, planteás en el mismo? Porque yo creo que se estaba dando un fenómeno que ya se empezó a insinuar en la elección de 2014. Acá le doy mucha importancia al surgimiento de la figura de la calle Pou. Uh-huh. En ese momento la calle Pou emergía primero como el desafiante interno en el Partido Nacional, el que desafiaba el liderazgo de Jorge Larrañaga, cosa que logra exitosamente, y después se posiciona ya, pierde la elección, pero ya queda posicionado para la elección de 2019. A mí una cosa que me llamaba la atención de la calle Pou es que tiene un estilo, una forma de presentarse ante el público, de opinar, de dar sus ideas, muy distinta a lo que ya estábamos acostumbrados. Y a partir de ahí empecé a observar con más atención, y a la conclusión que llego, que es un poco el hilo conductor del libro, es que hay un cambio de época en democracia, o sea, sin grandes tormentas, ¿no? Es decir, la continuidad de las instituciones. Casi el estilo uruguayo también, ¿no? También, pero bueno, tiene que ver con su valoración de que eso debe ser una democracia, pero toda una generación que arranca en el 82, 85, ¿no? Cuando termina la dictadura y vuelve la democracia, toda una generación de líderes
termina, se va y empieza una nueva generación. Este proceso se ve en todos los partidos de manera distinta. Y yo ahí sostengo que quizás una de las razones por la cual el Partido Nacional lleva la iniciativa porque es el que estuvo más tiempo en el llano. Le dio tiempo para pelearse, restallar heridas, encontrar liderazgos y salir. Y el que viene más atrasado en el proceso, pese a que sus figuras viejas están o se han ido, están en retirada, es el Frente Amplio porque es el último que estuvo en el gobierno y tiene que ahora acostumbrarse a rearmar todo desde el llano, ¿no? Pero esa es más o menos la hipótesis. Y a partir de ahí, como decías tú al hacer esa síntesis del libro, todos los temas que trae encadenados y vinculados a ese cambio de época, que es como si el libro de historia terminara un capítulo y empieza un capítulo nuevo. Lo que también advertí transitando el libro, que hay como, no sé si voy a lograr formularlo de manera adecuada, pero por suerte estás vos para que lo pongas en su justo medio, una especie de idea que podría resumirse así: este tiempo de cambio tiene que ver con un tiempo de cambio político ejercido desde el liderazgo, desde el renovador liderazgo. En la figura de Lacalle Pou parece ser la síntesis de todo eso, más allá que, como bien decís, no es un fenómeno, ni necesariamente va a ser un fenómeno exclusivo de los blancos. Claro. Pero donde a mí me parece que sostenés o generás la idea apoyado más en lo personal, en lo pragmático, más allá de lo que pudiésemos decir en lo conceptual ideológico. Sí, yo creo, ¿hay algo de eso en lo que yo creo que hay algo de eso, que eso es un poco lo que lo hizo exitoso a Lacalle Pou de alguna manera, y que además es lo que algunos dirigentes de los otros partidos están percibiendo y están actuando no desde la misma postura política ideológica, pero sí de la misma manera de entender cómo hacer política, que es lo que, yo ahí cito la famosa frase de Ortega y Gasset, de que hay que ir a las cosas. Y eso se nota claramente en el caso de Lacalle y de algunos ministros de él, y se nota también en los dos intendentes frentistas, ¿no? Orsi y Cose, ¿no? Yo de Orsi llego a decir en un momento que, si bien hay diferencias profundas en cuanto a planteos políticos, parece que a veces usaran el mismo manual, sí, de cómo llegar a la gente, sí, de cómo tener empatía con cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente más que con los grandes temas políticos. Tomás, me permito agregar en esa dirección otro actor político, claramente en escalones distintos, pero que también va en ese rumbo y también es del Frente Amplio, que es el intendente de Salto, al que yo advierto, a Andrés Lima, ¿verdad? Al que yo advierto que va como en esa búsqueda, primero, que no ha tenido complejos ni problemas en ser interlocutor del gobierno nacional, a propósito de resolver cosas de la frontera cuando se abran, pero además que veo que está mucho más apoyado en la acción que en el relato o en el discurso. Simplemente para... Es verdad, yo digo, eso es una cosa que el libro lo entregué hace un tiempo y en su momento yo no lo tenía tan claro, pero a medida que pasa el tiempo yo veo que va en la misma dirección. Cose claramente es una mujer no es, yo lo digo ahí, no es una política carismática, y a veces no estoy seguro si es muy simpática, pero ciertamente es muy eficiente en cuanto, bueno, si hay que hacer esto, me reúno con quien haya que reunirse y logro tal y cual solución, ¿no? Es decir, a las cosas. Quizás, claro... Bueno, su condición de ingeniera también le debe ayudar en esa obsesión por ir a las cosas, Puede ¿no? ser, sí, pero también es cierto que los tres son los que están a cargo de gestión. No están en la polémica y en el debate parlamentario. Tienen que resolver cosas. Y resolver implica buscar soluciones eficientes y hablar con quien sea para poder resolverlos, en muchos casos con el gobierno nacional. ¿Sabés qué? Esto que acabas de decir, esto último, esto que visualizás de alguna manera haciendo una especie de juego, una especie de carrera encabezada por el presidente de la República, en esa dirección, ¿no? Sin que esto implique un juicio de valor. No, sí, te entiendo, sí.
tal como lo planteás, vos advertís que también vienen con lógicas similares Yamandú y Carolina, ¿verdad? Entonces está Luis, está Yamandú, está Carolina. Y de alguna manera siento, porque yo lo advertí cuando leí tu libro, que es un poco contradictorio con lo que decís, que el Frente Amplio es el que luce como más atrasado en ese proceso de renovación. Termino la frase. Me da la sensación, y yo percibo que más bien los problemas más grandes los tiene el Partido Colorado en ese sentido, porque entre otras cosas están estos actores, qué sé yo, nadie sabe quién va a ser, por supuesto, el próximo o la próxima presidenta de la República. Pero sí, casi que podríamos asegurar quién es. El Partido Nacional no sabe quién va a ser su próximo candidato, entre otras cosas porque Uruguay no tiene reelección. Y ahí se abre un asunto interesante también. Sí, claro. Vos has vivido mucho de esas experiencias. Sí. Sin embargo, en el Partido Frente Amplio, a mí me da la sensación que Cose, que Orsi, que el Boca, que Vergara... Andás a ver si Fernando Pereira. Está por ahí la cosa, quiero decir, hay como una camadita, ¿no? Sí, ¿Por qué advertís que hay problemas? Yo ahí lo que veo es claramente una diferencia en la manera de entender la realidad actual entre lo que puede ser Cose y Orsi y la bancada frentista, especialmente la Cámara de Diputados. Hay muchas figuras muy jóvenes, pero son muy duras, son ideológicamente cuadros a veces muy rígidos, que a mí me da la sensación que no perciben el estado ambiente del país, ¿no? Ajá. Entonces ahí yo veo un corte que es por eso, y eso yo lo marco en el libro, un poco lo que está pasando con los diputados, que es el recambio, porque son muy jóvenes algunos de ellos. Sí. Y los intendentes, ¿no? Hay diferencias, hay diferencias. La respuesta la diste recién vos. La radicalización, por derecha o por izquierda, siempre es más propicia cuando vos no gobernás, ¿no? Siempre es más propicia. Claro, pero y quizás por eso emerge ahora con tanta fuerza, porque el Frente pasó el llano. Pero eventualmente, si el Frente quiere volver al gobierno, va a tener que volver a lo que hizo en el pasado, es decir, buscar el centro, ¿no? Sí. Porque el otro es voto cautivo, siempre lo va a tener a disposición. El tema es volver a ampliar ese margen, que nunca fue muy grande. Es decir, así como durante 15 años a los partidos opositores les costaba recuperar ese 8-10%, bueno, ahora el Frente va a tener que hacer un esfuerzo para volver a recuperar ese. Estamos hablando de márgenes muy chicos, pero bueno, son los que cambian una elección. Lo que pasa es que acá y en cualquier lugar del mundo. Pero hay una cosa, ahora que hablas de los márgenes chicos, hay una cosa que el Uruguay tiene y que los politólogos nos lo han dicho hasta quedar roncos, me parece, y es, Uruguay es parejo y previsible, y eso a su vez incluye una potencialidad de que con muy poquitos votos podés cambiar drásticamente. Claro. No necesitas un aluvión o que venga un candidato que nadie conoció nunca y dice cosas que nadie se había atrevido a decir. Es que se corre un poquito para un lugar la gente o para el otro, ¿no? Exacto, sí. Y eso cambia. Hay un asunto que vos insistís como una especie de... estaríamos como la puerta de bueno, justamente, Tiempos de Cambio, se llama el libro, como en un momento bisagra. Pero en todo caso, lo pregunto a modo de reproche amable. Pero también el Uruguay, esa ha sido la constante del Uruguay, quiero decir, porque más bisagra, digamos, que la recuperación democrática, pocas cosas, justamente, pasar del autoritarismo a la vigencia de las instituciones. Y después podríamos decir, más bisagra que el partido más grande del Uruguay, que paradójicamente no había podido llegar al gobierno, el que no tenía trazabilidad y experiencia como tal, no solo gana la elección, no solo consigue ganar 2 más, con mayorías parlamentarias, sino que se puede decir que en líneas generales, me refiero a los aspectos institucionales y de la marcha del país, grandes reproches no se le puede hacer, excepto, digamos, los legítimos del político, más Estado, menos Estado, pero quiero decir, las instituciones estuvieron a salvo, Uruguay cambió matriz energética, cosas que instaló el gobierno de la izquierda, el gobierno del centro de derecha no las está cambiando, ¿verdad? Quiero decir... Y al revés también, ¿no? Muchas cosas que se hicieron antes de la llegada del Frente,
continuaron con No, pero es que lo decía en esa dirección, que hay una trazabilidad. Pero lo digo porque es inocultable, me parece que las dudas que teníamos todos, algunas más, otros menos, acerca de qué va a pasar con el Uruguay gobernado por la izquierda, incluso después gobernado por Mujica, y el tren siguió andando por la vía, un poquito más para acá, un poquito ladeándose para un lado. Por eso ¿no será un poco exagerado esa imagen casi de punto de partida que estás sugiriendo con el gobierno encabezado por Lacalle Pou? Pero por eso yo lo dejo muy claro en el libro. El cambio de época no es el cambio de, por ejemplo, terminaron los 15 años del Frente y viene una coalición de partidos. Terminaron los 35 años de retorno democrático y siempre en la continuidad democrática, vamos a ver. Pero esos 35 años implicó una generación, implicó hacer todo un ciclo, que es que todos los partidos alternaran en el gobierno. Implicó mostrar que con perfiles muy distintos, ideológicos, de propuesta, los partidos que tuvieron en el gobierno, algunas cosas mantuvieron como políticas de Estado, ¿no? Y yo menciono ahí, bueno, el famoso tema de la política forestal y su consecuencia, que es el establecimiento de las plantas, ¿no? Que el Frente al principio se resistió y después fue el que resistió el embate desde Argentina, fue el Frente Amplio, con esa posición muy firme. Y que ahora luce con una guiñadita muy linda de analizar, y es que Cabildo y el Frente Amplio están compartiendo un proyecto de ley. ¿No? La política portuaria, la política energética, que el Frente hace un cambio muy grande en la matriz energética, pero también es a raíz de una ley que fue aprobada en creo que el periodo de segunda gobierno Sanguinetti, ahora no lo tengo, no el marco regulatorio. O sea, hay una cadena de cosas. Es una misma generación de políticos, se van todos ya. Lo que empezamos a ver son caras nuevas, ¿no? Ahí es donde marco el cambio. No marco un cambio en el sentido de si gobernó el Frente, gobernó el Partido Colorado, gobernó el Partido Nacional. Creo que una cosa que instauró el retorno a la democracia fue la alternancia, ¿no? Y esperemos que siga, porque eso enriquece el proceso democrático. Pero lo que sí es cierto es que aquellas grandes figuras que emergen en el 85 ya no están. No, están, o algunos ya definitivamente muertos, bueno, o en clara retirada. Vos haces un repaso muy lindo, ¿no? Es decir, casi como hecho emblemático es la muerte de Tabaré Vázquez a pocos meses de dejar la presidencia, ¿no? Esa especie de ceremonia de despedida en el Senado de Mujica y de Sanguinetti. El mismo día por acuerdo entre ellos, ¿no? Sí, decidieron conjuntamente, y creo que fue muy emblemático eso. Esa especie de retiro a silencio al que se llama la calle Herrera, ¿no? Y después, bueno, otras figuras. Un poco la pandemia más aceleró eso, ¿no? Es decir, Mujica se recluyó en su casa, Astori en su casa. Quiero que hablemos un poco de la coalición, pero me hiciste acordar algo a propósito del expresidente de la calle. Vos hablás de ese retiro a silencio y te referís a él en el libro de maneras, no digo distintas, pero al menos complementarias. Y es, por un lado, aludís, y a un lector desprevenido puede quedar la idea de que hubo, por parte del expresidente, una actitud que vio cómo venía la mano y entendió que tenía que dar un paso al costado. La otra es lo que todos sabemos ocurrió, que le dijeron, correte, andate para un costado, bueno, ¿no? Sí, claro. Que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo creo que yo se lo he discutido con algunos colegas. Yo creo que es complementario en realidad. Advertiste que cuando lo presenté complementario. Sí. Solo que hay que leer las dos. Es decir, es verdad que la calle Pou le dice al padre, bueno, si ahora venimos nosotros, tú tenés que correrte a un lado, callarte la boca y no meterte más en estos temas que me conciernen a mí. Además, el cambio que él hace es incluso a todo nivel. Todo el equipo de gobierno de la calle Herrera no aparece ahora en el de la calle Pou. Pero estamos hablando de la calle Herrera. La calle Herrera no cualquiera le dice cállate la boca y correte a un costado. Si él acata lo que el hijo le pide es porque entiende que
que dijo tiene razón. Claro, que es lo adecuado. Y que es lo adecuado. Claro. No, la calle Herrera no es alguien a quien es fácil decirle no hables más. Es decir, si él acata es porque entiende que efectivamente está pasando algo y que es hora de hacerse a un lado. Coincido contigo. Del mismo modo que la frase solo primera podía dar cuenta de una realidad que necesitaba otro ingrediente, y es que en el marco de una legítima estrategia, primero de posicionar una figura, segunda electoral y tercera después la asunción y la marcha del gobierno, se entendió que lo mejor era que la calle Herrera pasara a un plano ya no secundario, casi de invisibilidad. No, y además él hace alarde de esa invisibilidad. Claro. Es decir, cada vez que le ponen un micrófono se fastidia. Dice, yo no hablo más de política. Pese a lo cual ha escrito libros. Sí, en particular con reflexiones internacionales, ¿no? Sí, exacto. Es verdad. Y bueno, porque no nos olvidemos que él fue un actor fundamental en la creación del Mercosur. Este Mercosur que le toca a su hijo desde muchas perspectivas cuestionarlo tanto por diversas razones, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, la calle Herrera escribió un libro sobre el Mercosur y cuenta cosas que uno termina de entender por qué está pasando hoy lo que está pasando, ¿no? O sea, el surgimiento del Mercosur, las negociaciones de Uruguay con Brasil y Argentina fueron tremendamente complejas. Uh-huh. Bien, te lo dije, te juro que por cada párrafo te mataría preguntas para crecer, ¿no? Sí. Solo de ese lugar. Pero como se nos van los minutos y vos tenés otros compromisos, ¿cómo ves porque también los politólogos nos enseñan que esta coalición, primero, que las coaliciones en los gobiernos no son una excepción. El mismo Uruguay ya ha conocido experiencias fundamentalmente desde la recuperación democrática. Claro. Aún así, como casi toda la vida, esta coalición tiene algunas excepciones, tiene algunas peculiaridades. Son muchos los actores. Antes eran dos, blancos o colorado o blanco, según el caso. Y por definición son actores, socios, pero también competidores. Porque a todos estos partidos, al Partido Cabildo me parece que le interesa llegar al gobierno de la República, al Partido Colorado, es una obviedad decirlo. ¿Cómo ves? ¿Cómo se plantea esto y cuáles son las fortalezas que exhibe y las potenciales debilidades que incluye? Yo creo que yo personalmente no estoy seguro de qué puede terminar esta coalición. Lo que sí me parece evidente es que si quieren seguir en el gobierno cualquiera de esos partidos, necesitan de la coalición. O sea, lo razonable es que la coalición perdure en el tiempo y por un tiempo, en la medida que sus miembros tienen más votos uno, menos votos otro, pero ninguno tiene la mayoría necesaria por sí solo para hacer gobierno. Entonces esta coalición tendría que seguir. Ya hubo un intento en la elección anterior del famoso Partido de la Concertación que no funcionó. ¿Por qué da la impresión que esta coalición funciona? Porque es mucho más flexible. Le da espacio a cada uno de los partidos de ser de tener su protagonismo e incluso de marcar sus diferencias, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, algunos debates como fue la ley de urgente consideración o el presupuesto, donde hay una impronta inicial, y algunos dicen que es esa figura muy presidencialista que impone la calle Pou, ¿no? Y que después va al Parlamento y deja de ser presidencialista y pasa a ser realmente parlamentaria, porque hay debates fuertes entre la coalición y los demás partidos, ¿no? Por ahora me da la impresión de que si Cabildo aspira a ser al gobierno nacional en algún momento y el Partido Colorado pretende recuperar un poco el espacio perdido, lo va a hacer en función de la coalición. No sé cuántos se dan cuenta de ello. La calle siempre lo tuvo muy claro, Sanguinetti lo tuvo muy claro, Manini lo puede tener muy claro, no necesariamente otras figuras del Cabildo, ¿no? Es decir, hay ahí una serie de matices que el tiempo dirá. Yo creo que la razonabilidad de que con esa coalición pueden mantenerse fuertes es lo que va a hacer
que haya coalición por un rato más. Entendido. Y eso no siempre que sea, por lo menos por ahora, con la flexibilidad que tiene ahora. Ajá. La flexibilidad en el funcionamiento, tal como lo decís, no sé qué opinás acerca de esa expresión del analista Botinelli acerca de que la coalición funciona como tal a nivel parlamentario, pero a nivel del Ejecutivo más bien parece ser el gobierno claramente encabezado por el presidente de la calle Pou, ¿no? Bueno, es más, los reclamos fueron hasta públicos y explícitos acerca de que, che, presidente, a nosotros nos gustaría estar en una mesita contigo ahí, ¿no? Sí, yo creo que eso hoy por hoy parte del éxito de la coalición es que encontraron una figura que los aglutina. Es decir, a los distintos partidos de la coalición no le crujió votar en la segunda vuelta a la calle Pou, ¿no? O sea, el nivel de votos igual cayó del esperado, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, y mi hipótesis, eso algún día se analizará estadísticamente. Hay algunos análisis, ¿no? Es que se perdió por el lado del Cabildo, ¿no? Ajá. Esa es mi hipótesis. Por algo sale, ¿te acordás que sobre la hora de empezar la veda, Manini sale con aquel famoso mensaje? Claro. Y es porque Manini se dio cuenta por dónde era el drenaje. Los míos no están votando tanto en la calle. Y salió a frenar a su gente. La gente interpretó que... casi a ordenar a su gente. La gente interpretó que con ese mensaje se habían perdido votos, en realidad yo creo que ese mensaje fue hecho para evitar o frenar el drenaje, porque Manini se dio cuenta. Manini es un político astuto, viene de familia política, sí, no hay que olvidarse de eso, ¿no? Pero creo que hay cierta distancia entre él y el pero resto. Que el aporte iba en dirección un poco a relativizar eso de que no tuvieron grandes dificultades en votar en segunda vuelta. Pero creo que fue ese terminó, sector. Pero quiero decir, esto es objetivo, terminó siendo más peleada de lo que inicialmente se creía, ¿no? Claro, sí. Pero ahí fue, creo que el sector ese, el resto, Cabildo, Partido Independiente, lo tenía muy claro que había que fortalecerse en la primera vuelta y que la segunda iba a ser con la calle. Entonces la calle hoy es un poco el aglutinante. El tema es que la calle termina la presidencia y no hay reelección. Entonces es esa discusión sobre si hay que formar una especie de mesa. La mesa chica, yo creo que se va a ir hacia eso a la medida que termine el gobierno, donde hay un aglutinante que es la figura de... Al correrse la figura va a haber que buscar otra forma, ¿no? Claro, porque además en el propio Partido Nacional va a estar la legítima puja para saber quién ocupa ese lugar. Yo un poco lo que digo en el libro es que para la coalición los procesos están un poco corridos, ¿no? Es decir, las elecciones internas es el liderazgo de cada sector, la primera vuelta es lo que sería una elección interna. Entendido. Y la segunda vuelta es la definitiva, ¿no? Bien. Me gustaría dos comentarios, entre otros contenidos de tu libro. Tres comentarios bien breves, así cumplo con la consigna de liberarte en hora para que vayas al doctor. Y porque queremos que estés bien. Gracias. Para poder seguir viniendo. Está bien. La primera, el rol del Partido Colorado, porque de alguna manera yo lo traje cuando vos señalabas que el Frente Amplio estaba teniendo más dificultades. Respetuosamente, yo siento que en ese aspecto el que luce con más dificultades para mi gusto es el Partido Colorado. Por un lado. Segundo, hablas también de otros actores y me parece muy interesante la mirada que tenés sobre el movimiento sindical en general, y también hablas de algo muy interesante acerca de la universidad, ¿no? La Universidad de la República, y otro, que ese me pareció para mi gusto, a mí me resultó muy elocuente porque no es algo sobre lo cual estamos pensando tanto. Me parece. Lo que pasa, empezando por lo último, yo creo, ya lo planteaba en un anterior libro, que una de esas reformas silenciosas que vivió el país, que se dio en los hechos y que fue creciendo solo y nadie lo percibió, pero se fue instalando,
fue el fin, de alguna manera, del monopolio de la Universidad de la República y el surgimiento de las nuevas universidades. Una nueva universidad no crece de un día para otro, es un proceso lento, y yo creo que ahora sí empieza a verse no solo por las universidades, sino por el concepto de formación universitaria, que es la que existe en muchos lugares del mundo, donde la gente se hace un primer grado en una universidad, después hace una maestría en otra, después se va a otro país a hacer un doctorado, después vuelve, y eso genera una riqueza de conceptos y de enfoques que yo creo que ahora empieza a notarse, y eso se ve en la integración del gobierno nacional y en menos cantidad, pero se ve también en la del gobierno de Montevideo, ¿no? El departamental, donde hay gente que tiene formación cruzada. Cuadros de fuerte impronta académica. Claro, y con esos cruces, ¿no? Que se formó en tal universidad, después hizo maestría acá, después doctorado allá, ¿no? Esa cosa muy cruzada, que yo creo que es un fenómeno que ahora se ve, que ya se venía gestando, ¿no? Pero que ahora se ve con más claridad. Incluso yo digo en algún momento, porque muchos de los que integran el gobierno nacional y alguna persona que integra el gobierno departamental, era gente que o se formó o no necesariamente se formó, pero era parte de los cuadros de la Universidad Católica, por ejemplo. Y prácticamente entre los dos lo desmantelaron. A la Universidad Católica tuvo que renovar sus propios... Bueno, la calle egresó ahí mismo, ¿no? La calle regresó ahí, Ana Ribeira. Aunque no podríamos decir que haya tenido una gestión académica de cierto desarrollo. No, porque... pero por ejemplo, Ana Ribeiro fue formada en Udelar, obviamente, sí, claro. Pero tenía un cargo importante en la Católica. Sí, Pablo da Silveira también. Tenía un cargo... Pablo da Silveira llegó a ser vicerrector, si mal no recuerdo, ¿no? Llegó a ser vicerrector académico y ahora estaba en el área de educación. Después en el área social de la Intendencia se llevaron a Mercedes Clara, formada en la Universidad Católica, y tenía un cargo en la Universidad Católica en momentos de pasar a trabajar a la Intendencia. Sí. Es decir, digo esto porque... Sí. Pero me parece que hay un fenómeno ahí. Hay algunos que, por ejemplo, hicieron grado en la UDELAR y posgrado en la ORT o en la UM, y después, por lo general, doctorados en el exterior, hay varios, ¿no? Entonces, eso algo está diciendo, ¿no? Y yo lo señalé en el libro, y una cosa que me llama la atención, porque tú no sos el primero que me lo dice, es que al lector le llama la atención. Claro. No, me parece interesante, no a este programa, porque si hay algo que tienen los oyentes de La Mañana en Camino, bueno, por acá desfilan desde la perspectiva académica muchos del palo del análisis político. Claro. Bueno, ellos mismos comprueban, los oyentes de La Mañana en Camino, bueno, con fuerte predominio del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, que es la gran casa de estudios terciarios. Sí. Pero, vamos, egresados de escuelas y de facultades de los Estados Unidos, con doctorados allí, en Chile, en la Universidad Católica, tengo cariñosamente, no como propiedad, tengo constantes analistas que vienen por acá y me parece eso que enriquece desde cualquier punto de vista, sin duda alguna. Y mucho más, dialogando con tu libro también, que creo que bueno, esta es una hipótesis que yo tengo, pero que en todo caso tu libro también me ayuda a sustentarla, y es que en el marco de la pandemia, el rol del conocimiento científico en general, y en particular el rol, acá sí lo quiero decir, yo no tengo formación universitaria, el rol de la Universidad de la República fue de altísimo destaque, me parece, ¿no? Sí. Creo que está fuera de discusión. Ahora también, ¿no? Ahí muchos son científicos formados en la Universidad de la República que están investigando en la Universidad de la República, y muchos hicieron posgrados en el exterior. No, desde... O sea, desde ya, pero... El peso de lo universitario... Eso desemboca en otra charla preciosa, histórica del Uruguay, en fortalezas y debilidades, acerca de cómo ha dialogado el sistema político con la academia, ¿no? Claro. Es decir, el político y el técnico, esas cosas que, qué sé yo, desde ya hace, no sé, más de 20 años que Fito Garcés escribió sobre ese asunto hace añares, ¿no? Bueno, en la pandemia hubo este sistema de convivencia
entre los expertos científicos que asesoraban y los políticos que tomaban decisiones, ¿no? Convivencia con tensiones. Bueno, pero creo que está bien, que es como tiene que ser. Tiene que ser. Porque hay un asunto. Porque a veces uno se enoja con. No, es como tiene que ser. Y sí, hay tensiones. Y sí, ¿cuál es el problema? Tomás, el conflicto es hijo de la libertad. No nos tiene que asustar el conflicto. Porque en las sociedades vivimos personas distintas, con intereses distintos, con miradas distintas. Lo que pasa es que el conflicto tiene que ser operado bajo el proyecto civilizatorio de la democracia. Exacto. Sí. Y bueno, por lo tanto, aprovecho para preguntarte casi en el final. ¿Por qué a veces siento que se enoja el relato? A veces el relato político que busca, con todo derecho, un objetivo político. Pero, a ver, Uruguay tiene un PIT-CNT, una clase trabajadora organizada muy fuerte, muy contundente y muy histórica, ¿no? Con mucha historia. Es lógico que juegue su rol y que si perdés salario haya paro, que si... ¿Cuál sería la sorpresa? Lo sorprendente no sería... Lo otro, Tomás. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que está pasando es que, y eso yo lo describo en el libro... Por eso. En base, y además me apoyo en dos trabajos que me interesaron mucho, de gente con perfil muy distinto, uno el de María Urruzola sobre los sindicatos y otro el de Munjo sobre el tema laboral. El mundo del trabajo está cambiando. Y yo tengo la sensación de que está cambiando y aceleradamente y que los sindicatos no se dan cuenta. Pese a que ha habido un recambio generacional en la dirigencia sindical, siguen con libretos que funcionaron en otro momento, pero que ahora la realidad laboral los está obligando a tener que adecuarse. Es decir, el teletrabajo, el trabajo, es decir, el que trabaja sale a caminar por la Rambla los fines de semana, pero en realidad está trabajando en el exterior, desde su casa. Sí. Y si yo hago un reclamo de tiene que haber una mejor cantina en mi lugar de trabajo, la cantina es la cocina de mi apartamento. Claro. Hay muchos cambios. ¿Pero por qué advertís que eso no lo entienden los Porque yo veo sindicatos? Que siguen con el libreto tradicional, su manera de reclamar, el reflejo de siempre, bueno, hay un problema, hacemos paro. Y al final el perjudicado no es la empresa, sino otro montón de cosas que están alrededor del mundo económico y social, que se sienten muy perjudicados y se enojan con el movimiento sindical. Lo que pasa es que yo pienso, ¿no? Un trabajador organizado a través de su sindicato, si pierde salario, tiene que patalear, porque si no patalea, más bien que se parece a otra cosa. Pero ha habido algunos conflictos, y yo los recuerdo en el libro, que muestran que los intereses del trabajador son distintos a veces al del sindicato que lo representa. Hubo un episodio muy famoso en Salto, ¿no? Donde una fábrica, no me acuerdo ahora cuál era, cerró y un grupo de mujeres dijo, no, mira, nosotros entramos a trabajar pues necesitamos el sueldo. Y se armó un famoso conflicto ahí. Entonces uno dice, pero acá está pasando algo. Y el otro también que recuerdo en el libro es aquel que le cerraron la estación de nafta, la única que había en un pueblo, y el pueblo se soliviantó. Claro. Es decir... Pero viste cómo es la cosa. Me recordás 2 ejemplos en 222.000 conflictos a lo largo de la historia, ¿no? Pero ¿cuántas veces pasa que hay un conflicto y la gente no está de acuerdo con la decisión del sindicato? Pero para que haya sindicato es bueno, ¿no? No, eso no tengo duda. Lo que yo creo que no están entendiendo bien las señales de la sociedad. Ajá. Que no es lo mismo que no haya sindicato. Uh-huh. No. Yo lo que creo es que ahí tiene que haber una fuerte conciencia de que hay muchas cosas que han cambiado en el mundo laboral y que de seguir en este camino lo que se desprestigia es el movimiento sindical, y eso no sería bueno. 10 segundos para el Partido Colorado, que nos ha quedado pendiente. Sí, bueno, el Partido Colorado, yo hago un análisis porque el Partido Colorado, cuando arranca la elección del 19, creyó que había encontrado su propia versión de un Lacalle Pou, que era Talvi. Es más, muchos decían, acá va a pasar, así como hubo un Sanguinetti y Lacalle Sanguinetti, un Tabaré Mujica Tabaré, acá va a haber un Lacalle Talvi Lacalle. Y se comieron la pastilla ya, Dunci. Ahí pasó, sí, realmente el partido ese volvió a
primer casillero del que no termina de salir desde el 2004, tuvo esa ilusión y se le fue. Y yo explico, le doy bastante espacio a eso, no habría que leerlo. Y hay una camada de dirigentes jóvenes interesantes en el Partido Colorado que están, como digo yo, en las gateras, prontos para salir, pero no terminan de salir. Hablas de Ojeda, Conrado Rodríguez, Carmen Sanguinetti, Carolina H., Adrián Peña. Pero son dirigentes que se vislumbraron ya después de la elección, y miramos hoy dónde están parados, están en el mismo lugar. Convengamos que lo de Talvi, a ver, ayúdame, Tomás, y el entusiasmo que provocó, ponele que haya sido exagerado, en los hechos demostró que fue exagerado, pero hubo algunas señales que podían permitir una lectura de ese tipo. Acordate que de la nada le termina ganando a Julio Sanguinetti. Sí. Que no es poca cosa. Hay que ganarle a Sanguinetti. Y le ganó por goleada, además. Sí. Entonces, la mirada esta de pero después él, a mi entender, y es un poco lo que hablábamos más temprano, él se desenfoca en la segunda parte, que él no entiende que la gente, los colorados, lo querían votar a él, querían votar a la bancada colorada, pero no tenían problema de ir después con la calle Pou. Y él eso no lo entendió y es hostil a la calle Pou, y el resultado termina siendo que el Partido Colorado saca el mismo porcentaje que la elección anterior. Sí, bueno, digamos claramente, el Partido Nacional, el que ahora encabeza este gobierno, el doctor Lacalle, Luis Alejandro Aparicio Lacalle Pou, que es el actual presidente de la República, tuvo en esta última elección menos votos que hace 5 años. Pero eso es una cosa interesante, él mismo lo dice en algún momento, él no se hace problema en la segunda vuelta, él va con los programas de todos los partidos, él lo que quiere en la primera vuelta, él lo que quiere es la segunda vuelta. Y él trata de decirle a los demás, voten a quien quieran, yo estoy al final del camino, ¿no? Y Talvi no entendió eso. Talvi dijo, esta es mi carrera. Y en vez de decir, vótenme a mí que yo después voy con la calle. Él tenía una cierta hostilidad hacia la calle. Ahí hay otro aspecto, me parece, que tiene que ver con... Si eso no se es político, macho. Bueno, ¿verdad? Ese es el resultado final. ¿Verdad? Porque hay cosas... Bueno, yo creo que el país perdió, quizás todavía lo puede recuperar un académico, un estudioso de la economía de primer nivel, y no ganó un político, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, che, Tomás, andate al doctor y está todo bien, me imagino. Sí, es un control. Bueno, te agradezco mucho la visita y el manojo gigante de cosas que aún nos quedan para hablar y la propia realidad dialogando con los textos, ¿verdad? Serían de excusa para nuevos encuentros. Bueno, Alejandro, a mí una cosa que me gustó de esta entrevista es que veo que el libro hace lo que esperaba que se hiciera, no unanimidades, sino Tomás, poder conversar. Yo te conozco hace mucho tiempo y en general es lo que siempre me ha pasado contigo, pero lejos de verlo como un problema, lo veo como una fortaleza. No, es que el libro busca eso, busca discutir, busca intercambiar ideas, busca que yo afecte a otros, pero que a su vez, como es esta charla, yo me vaya de acá pensando y dije, por ahí debía haber hecho tal o cual otra cosa. Me ha pasado ya en la presentación del libro. Martín Aguirre me dijo, para una segunda edición tenés que tener en cuenta tal y cual cosa, y tenía razón, ¿no? Bien. Es decir, estas cosas se mueven. Bien. Bueno, Tomás querido, gracias por el tiempo, gracias por la visita. Muchas gracias.